Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes, dando gracias a nuestro Dios por permitirnos este tiempo, por permitirnos alabar su nombre también, aprender de su palabra, edificarnos y crecer también conocimiento de su palabra y también crecer en lo que Él nos demanda, que es en amor. Damos gracias por su fidelidad a nuestro Dios. Vamos a estar donde hemos venido estando, en el libro de Deuteronomio. Vamos a estar en el capítulo 18 de este libro. Recordar que el pueblo está siendo preparado para entrar a la tierra prometida y se nos ha exhortado anteriormente en el capítulo 16, 17 sobre los jueces, también la vez anterior sobre los reyes. Dios dando instrucción, estableciendo normas. Como autor del pacto, Él establecía cómo debiesen hacerse las cosas, no solamente en lo religioso, sino que también en todo lo que involucra el funcionamiento de una nación, como en las leyes, en lo civil, también en lo religioso. Vamos a estar ahí en el capítulo 18, viendo otro grupo de personas que son los levitas, que eran pueblo que Dios, la tribu que Dios había establecido o había escogido para que ellos tuviesen a cargo la parte espiritual del pueblo, también todo lo que involucraba el trabajo y el funcionamiento en el tabernáculo. Vamos a dar lectura a esta porción, Deuteronomio capítulo 18, de los versos 1 al 8. Daré lectura yo, ustedes me siguen ahí en sus Biblias. La palabra del Señor dice así: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo: de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas les darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Oremos, hermanos. Padre, en esta hora te alabamos, Señor. Te damos gracias por tus misericordias, tus bondades. Te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que tu Santo Espíritu
sea guiando nuestros pensamientos, sea abriendo nuestro entendimiento y que podamos, Padre, comprender, que podamos también, mi Dios, aplicar a nuestra vida tu palabra. Gracias, mi Dios, por este tiempo que ya comenzamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los sacerdotes levitas, hermanos, la tribu de Leví, descendientes de Jacob, nietos de Abraham, era la tribu que Dios había escogido para tener en sus manos la administración de todo lo que involucraba la parte espiritual o el tabernáculo y todo lo que involucraba también lo que era la ley en aquel tiempo. Entonces, este pueblo, esta tribu, no tendría la heredad o como todas las otras tribus, no tendría un lugar físico, un lugar donde habitar como tal, como tribu, para poder trabajar la tierra, para poder sembrar, para poder obtener sus bienes o lo necesario para vivir y también poder suplir sus necesidades. El verso 1, como ya lo leímos, dice: toda la tribu de Leví no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Números 18, 20, 21 dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, en cuanto a ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Hermanos, como lo acabamos de leer, Dios mismo era la heredad, Dios mismo era la porción de los levitas. Como dijimos, no tendrán heredad, no tendrían un lugar donde vivir como tribu, pero Dios era su heredad. Jehová es su heredad, como Él les ha dicho, como lo vimos en Números 18 y como lo acabamos de leer. Hermanos, Dios nos ha rescatado, nos ha hecho sus hijos. Nos ha rescatado del castigo eterno, nos ha hecho sus hijos y nos ha hecho herederos. Él es nuestra heredad. El pueblo también era bendecido con esto. Gálatas 3, 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En Tito también lo leemos, Tito capítulo 3, verso 7 dice: para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto es más valioso, hermano, que todos los reinos del mundo. Esto, mis hermanos, es más valioso que todos los reinos del mundo, que fue con lo que tentó Satanás a Jesús. ¿Qué pedía Satanás? Que le adorara. ¿Y qué le ofrecía? Riqueza, los reinos. No estoy diciendo que es malo tener riquezas. Mis hermanos,
Jehová, Dios mismo, es nuestra heredad. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. Verso 3 del Deuteronomio 18. De los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Quizás partes, suponemos que son partes muy especiales de un animal. Quizás lo mejor, podemos entender que es lo mejor, lo más sabroso, quizás lo más blandito. Ya se me hizo agua la boca ya, pero podemos entender, mis hermanos, que para la época era quizás o considerado manjares estas partes del animal. Y dice, este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los cuales ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Estas eran las partes que Dios había establecido que había que darles a los sacerdotes levitas. Las primicias de tu grano, dice el 4, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Esto era para el vestido, ¿verdad? La comida, el vestido. Para suplir sus necesidades. Quizás podemos con nuestra mente viajar y pensar que, no me gusta mucho usar eso, en cuanto a las partes del animal, puede ser el equivalente al lomo, quizás al filete, quizás alguna carne por ahí que haya comido nuestro hermano Esteban en su salida con su esposa, ¿verdad? Alguna carne premium, pero era especial, hermanos. Dios establecía como autor del pacto este tipo de normas, este tipo de conductas, así como lo estableció, como dije al principio, en cuanto a los jueces, cómo debían ejercer la justicia, en cuanto al reinado de los reyes, y ahora también, como lo vemos, en cuanto a cómo debía el pueblo dar y sostener también a los levitas, que eran los que trabajaban en la parte espiritual y en cuanto al tabernáculo y todo lo que eso involucraba. El pueblo debía, hermanos, dar lo mejor de lo primero. Lo mejor de lo primero, en cuanto a la cosecha, en cuanto al grano, al vino, a tu aceite y a las primicias de la lana de las ovejas. El bienestar o la provisión del pueblo o de los sacerdotes levitas dependía, hermanos, de la fidelidad de la adoración del pueblo a su Dios. Lo voy a leer mejor. La provisión de los levitas dependía de la fidelidad en su adoración al Dios de Israel. ¿Y por qué era todo esto para los levitas? ¿Por qué Dios establecía todas estas normas, estos parámetros, estas conductas? En el verso 5 tenemos una respuesta, dice: porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre.
Aquí, hermanos, podemos entrar a especular por qué Dios escogió a los levitas. Algunos comentaristas dan algunos argumentos, pero al final se concluye que es simplemente por la voluntad de Dios. Así como escogió al pueblo en el pasado, no porque fuera un pueblo mejor que otros, porque Dios así lo establecía. Así como te escogió a ti y a mí, no por ser mejores que los demás, es simplemente por el designio de su voluntad. ¿Qué vemos aquí también, hermanos? Dios escoge y no deja al azar las cosas. Dios había escogido a los levitas y también les daba una provisión. Establecía cómo debiese el pueblo comportarse con ellos. Dios escoge y provee, y aquí vemos su fidelidad, hermano, proveyendo en la elección, en el llamado a los levitas. Cuando Dios llama, Dios provee. Cuando Dios demanda, también capacita. Gracias a Dios por eso, por su fidelidad, porque es un Dios de orden, es un Dios que cumple, es un Dios fiel a su palabra. Y eso nos alcanza, hermanos. Por eso el cristiano, por eso el creyente tiene certezas, como ya lo hemos enseñado en otras oportunidades, que en ninguna otra credo, que en ninguna otra hombre, que en ninguna otra situación encontramos. Dios escogió a los levitas. Dios escogió a ti. ¿Cómo responderemos a esto? Quizás estás aquí, alguien que nos pueda estar acompañando. Si Dios está hablando a tu vida, ¿cómo responderás? ¿Darás ese paso de fe e irás a los pies de Cristo? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Todos los hijos de Dios, hermanos, son llamados a vivir vidas santas que le honren, a ser instrumentos para salvación. Dios merece ser honrado. Dios merece que tengamos vidas santas, hermanos. El precio pagado amerita que se hable de Él, que se hable de Cristo, que se hable de la necesidad que tiene también cada ser humano que no le conoce. Verso 6 dice, verso 5, estoy en el verso 5 todavía, mis hermanos, dice, escogido y viviendo la provisión, la fidelidad de Dios, ¿con qué actitud el levita iría al lugar que Jehová escogiere? Es el verso 6, perdón. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Dios. ¿Cómo respondería el levita?
con todo el deseo de su alma. Viendo la fidelidad de Dios, viendo quién estaba enviando al levita, o viendo quién lo había escogido. ¿Cómo respondería el levita? ¿Cómo debemos responder también nosotros, su iglesia? El levita, con todo el deseo de su alma, al lugar que Jehová escogiere. ¿Cómo responderás en el servicio? ¿Sí? No lo entendí muy bien, pero muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, después vamos a conversar ahí, gracias. ¿Con qué actitud el levita iría al lugar que Jehová escogiere? Con todo el deseo de su alma. Quizás podemos pensar en una actitud de positivismo, pero no, lo que hacía el levita era descansar y confiar en la fidelidad de su Dios, en la fidelidad de quien le había escogido. Y eso es lo que debemos hacer, mis hermanos, como creyentes, como iglesia, descansar y confiar en quien nos ha escogido. Versos 7 y 8 dice: ministrará en el nombre de Jehová su Dios con todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá además de sus patrimonios. Con todo el deseo de su alma ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí. Mis hermanos, Dios por medio del pueblo proveía para los levitas, para sus necesidades. En la vida se nos van presentando, conforme vamos creciendo, responsabilidades. Conforme vamos avanzando en nuestra vida, se nos van presentando situaciones
y se nos van dando responsabilidades. Como hijos debemos ser responsables, como padres, como esposos, como empleados en algún trabajo, en alguna empresa. ¿Y qué pasa cuando esas responsabilidades no se cumplen? ¿Qué pasa cuando un padre no cumple con la responsabilidad con sus hijos? ¿Qué pasa cuando un esposo no cumple con la responsabilidad de esposo? Hay daño, hay situaciones que quedan ahí y provocan heridas, desorden, provocan un daño que a veces cuesta superarlo. La iglesia, mis hermanos, tiene la responsabilidad de ofrendar. Así como Dios estableció aquí que el pueblo proveyese para los levitas, como iglesia también tenemos la responsabilidad de ofrendar para el sostenimiento de la obra, para gastos administrativos, para el sostenimiento y mantención del templo y todos los gastos que involucre. Siempre oramos por los misioneros, también les apoyamos. Es parte de lo que Dios demanda de su iglesia. Y la actitud con que se da, a veces la actitud con que se da es más importante que la cantidad. Muchas veces damos en forma mecánica, damos en forma poco reverente quizás. Metemos la mano al bolsillo y lo que hay. Lo que hay se echa. En algunas iglesias, el que cuenta la ofrenda tiene que separar los botones de las monedas. Aquí damos gracias por la fidelidad de Dios. Damos gracias por la fidelidad de la iglesia local Santa Elena en el dar. Dijimos que la iglesia tiene la responsabilidad de dar y es para el mantenimiento, el sostenimiento pastoral y todo lo que involucra el funcionamiento de el templo, su iglesia. 1 Corintios 9, 13 y 14 dice: siempre teniendo en mente, mis hermanos, la fidelidad de Dios, y si Dios quien escoge, Él el que llama. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Voy a leer otras citas. 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Mis hermanos, vemos aquí cómo se repite el principio.
quizás no de la misma manera, aunque no sería malo que en algún momento llegase algún hermano aquí con un lomo vetado y una pierna de vacuno para nuestros pastores. Mis hermanos, se repite el principio, quizás no la forma, pero Dios establece cómo se debe llevar el sostén pastoral. Porque ¿quién jamás fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Todos los que trabajamos secularmente se nos paga por ese trabajo, ¿verdad? Todos los que tenemos una actividad laboral a fin de mes, esperamos que llegue el pago. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Eso era 1 Corintios 9:7. Primera de Corintios 9:10 dice, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. Segunda de Corintios 9, voy a leer también esta porción. Dice, por tanto, tuve por necesario, hermanos, exhortar a los hermanos que fuesen primero, aquí el apóstol Pablo escribe, ¿verdad? Dice que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté listo como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Debemos dar, hermanos, con la actitud que corresponde. No como negociando con el Señor, como se enseña por ahí. Si usted da tanto, va a recibir tanto. Debemos dar con la actitud que corresponde, no pensando en lo que dejé de comprarme por ofrendar. Recuerde que damos de lo que Dios nos da. Recuerde que damos de lo recibido por gracia. Y Dios es fiel. Dios es fiel. También honramos a nuestro Dios con el dar. Para ir finalizando, mis hermanos, o para finalizar ya, Dios nos ha escogido y Él provee para que cumplamos sus demandas. Dios nos ha escogido y en su fidelidad Él provee para que cumplamos sus demandas. Damos gracias, hermanos, a nuestro Dios y vamos a terminar en oración. Padre, en esta hora le damos gracias por su palabra, mi Dios, le damos gracias porque podemos ver sus principios, lo que usted establece. Oramos, mi Dios, para que podamos ser sabios, cómo aplicarla y cómo vivirla. Gracias, mi Dios, por su fidelidad. Gracias por la iglesia y gracias, Padre, por lo eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.